Algunos consejos para prevenir la insolación: usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol, Dolores. Gracias, Robert, por estos consejitos, y recuerden que el tiempo va a estar bárbaro en la costa y aquí también en Buenos Aires, así que hay que cuidarse y cuidar a los más chicos también del sol y protegerse e hidratarse. Hoy hablamos de las heridas más comunes, estas que nos pueden ocurrir lamentablemente a todos, y muchas veces no tenemos en cuenta cuando vamos a suturar a un hijo o a un pariente o a nosotros mismas a un hospital, no pedir por un cirujano plástico. Esto es clave para poder resolver una herida y que no quede realmente una herida para el resto de nuestras vidas, que sea una cicatriz horrible, sino que pueda ser resuelta de manera más prolija y que no sea traumática para nosotros. Por eso es que fuimos a consultar al doctor Fabián Cortiñas. Nos cuenta cuáles son estas heridas que pueden ser resueltas por un cirujano plástico y qué pasa con el posoperatorio y las cicatrices queloides. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, lo que uno tiene que entender cuando hablamos de heridas es que es una agresión a un cuerpo. Y a partir del momento de la agresión se establece el comienzo del proceso de reparación. O sea, uno sabe el momento en que empieza la herida, no sabe el momento en que termina la cicatrización. La cicatrización no es un suceso, la cicatrización es un proceso. Y es un proceso largo, que puede durar hasta más de un año. Lo que uno va viendo en el proceso de reparación, que en un comienzo las heridas son rojas, con el tiempo pasan a rosadas pálidas, y después recién se ponen blancas y toman un aspecto más similar al tejido vecino, porque entre que se produce la maduración completa, donde la herida tiene una consistencia casi igual al del tejido vecino, y el comienzo, hay un proceso de induración inicial que lo sufre cualquier persona, de que tiene un golpe o un corte o una herida quirúrgica, hasta que después esa induración se va circunscribiendo a los límites de la herida y después termina teniendo una consistencia normal. Entonces, las heridas básicamente o son quirúrgicas, que son las que producimos nosotros diariamente para eliminar una lesión que existe, o en los casos de la cirugía estética para modificar formas, corregir formas o mejorar formas. Y las otras son las heridas traumáticas, que en algunos casos es solamente un golpe donde hay una herida, porque hay un golpe y hay un traumatismo y hay una inflamación, y otras veces se produce la disrupción del tejido, que son las heridas contuso-cortantes, donde ya hay una lastimadura, y ahí ya uno ve los tejidos profundos de acuerdo a la magnitud del traumatismo y a la magnitud de la agresión, la profundidad de la herida. En la actualidad, si uno tiene una herida, aunque sea vieja, muchas veces puede, digo muchas veces, no siempre, pero muchas veces puede extirpar la herida vieja y crear una herida nueva con una técnica de sutura más delicada, con una técnica de sutura más limpia y buscando la perfección en el afrontamiento y en el contacto de los bordes. Eso probablemente, no dije seguro, probablemente termina en una herida de mejor calidad que la original. Entonces, si una persona se cayó y se golpeó contra una maceta a los 5 años de edad y eso dejó una herida grande, anfractuosa, irregular, probablemente la podemos transformar en una herida lineal, más fina y más estéticamente esperable después de un tratamiento quirúrgico. Eso implicaría la corrección de la herida. En otras veces no es conveniente hacerlo. No encontramos la manera todavía de asegurarnos que una herida va a ser perfecta, fina, del mismo color de la piel vecina. Y un poco todo esto tiene que ver con la naturaleza. Mi consejo para la mayoría de los pacientes que vienen con una herida vieja es dejarla así. Porque lo que mejor le hace a la herida es el paso del tiempo. Mientras más vieja es, más madura está y más similar y más adaptada al tejido. Cuando uno decide corregirla, empieza todo el proceso otra vez. Bueno, varias cosas muy interesantes a tener en cuenta. Una de ellas es que, en general, esta lucidez de pedir un cirujano plástico en una situación de emergencia no la tenemos. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados, obviamente, porque esa herida se resuelva, y más si tiene en juego la salud y la vida de la persona. Pero la opción que nos mostraba recién el cirujano es ver
sobre cómo generar una nueva herida después, ya cuando estamos más tranquilos y podemos pensar de manera más clara, y de esta manera evitar que muchas veces unas heridas que se provocan en la cara y que pueden realmente ser muy traumáticas para la persona se resuelvan de otra manera. Me voy al living. Allí está el doctor Tomás Orduna, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. No sabía ni que existía, pero bienvenidísimo porque nos viene como anillo al dedo para todas aquellas personas que obviamente deciden viajar y que pueden estar expuestos a situaciones que normalmente uno no tiene en cuenta, como por ejemplo picaduras de bichos en el agua, en el mar. ¿Viajar a dónde? ¿Viajar a dónde? ¿No puede ser a cualquier lado? Chascomús, ok, Monte, obvio, por eso. Digo, viajar es... A Monte voy seguido, así que... Muy bonito lugar. Estuve el fin de semana pasado. ¿En serio? ¿Y nos encontramos? No, Yo estuve ahí también. Un campo ahí. Ay, mira qué bueno. Bueno, estamos en San Miguel del Monte los dos. Buen dato porque así lo llamo, cualquier cosa. Lo de viajar, esto de ponerle una distancia, porque algunas personas piensan que hay que ir a Tailandia o a la India para enfrentarse a situaciones riesgosas, y son simplemente cuando salgo de mi medio ambiente cotidiano. Y ahí, si en el medio ambiente cotidiano, como ya quedó claro, tengo una serie de posibilidades de accidentes, y recordar que en realidad hoy la nomenclatura sería incidentes en la mayoría de los casos, que son cosas que se pueden evitar. Y el accidente es la que no puedo evitar. Hay toda una reclasificación para entender que lo evitable no es un verdadero accidente, es un incidente. Perfecto, está bien. Y lo evitable debe ser, como decía el doctor, tomado en cuenta porque hay muchas cosas para hacerlo. En nuestro diario vivir, y sobre todo si protegemos a los más chicos, evidentemente, o a los mayores, hay cosas que hay que hacer, y me pareció fantástico esto de ubicarse a la altura o con las dificultades que puede tener cada uno en su diferente momento de la vida, y desde ahí ver cómo se puede prevenir. Y teniendo eso en cuenta, es bueno también, por ejemplo, cuando uno se traslada de su medio ambiente habitual, no sé, nos vamos a Monte, nos vamos a Mar del Plata, donde sea, poder investigar, poder averiguar a qué podemos estar expuestos en ese lugar previamente, o esto es medio paranoico. Sí, en realidad la medicina del viajero internacionalmente nunca consideró hasta hace muy poco a los viajes regionales. Y nosotros, fuertemente los latinoamericanos, los brasileños y nosotros, hemos hecho mucha fuerza en los últimos años en los diferentes congresos sobre la visión de que el viajar por dentro de nuestros propios países, para nosotros nos genera una exposición muy diferente entre Buenos Aires, Córdoba, La Quiaca, Ushuaia. Especialmente en países tan diversos. Que no lo ve, así no lo ve, por ejemplo, un holandés, cuyo país es más chico que Monte. Y la geografía posiblemente es la misma en todos lados. Exactamente. Entonces, para nosotros esos escenarios, esos ecosistemas diferentes tienen diferentes posibilidades de riesgo. Los más cercanos, por hablar del área metropolitana, están en la propia costa del río con la fauna acuática, por ejemplo, los accidentes por las rayas, el coletazo de la raya, que es uno de los accidentes donde yo he escuchado el relato de las personas. Nunca tuve la ocasión de estar en el momento exacto en que se producía, pero el relato de las personas superando prácticamente a cualquier relato de dolor, de tan intenso que es, con personas que hacen un shock neurogénico, se desmayan por el dolor. Y eso es un accidente frecuente en el Río de la Plata, el Río Paraná y el Río Uruguay. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo entro, por ejemplo, al río? Donde está la zona, termina la tierra, empieza la primera parte del río, generalmente hay una suerte de barro o arena donde están ahí descansando las rayas fluviales. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer, en lugar de entrar pisando, entra arrastrando los pies. Cuando la raya siente que algo lo toca, se mete adentro del agua la raya antes de que yo la pise. Porque si está la raya descansando y la piso, lo que hace la raya para defenderse es levanta y pega el coletazo. Perfecto. Eso es una medida tonta, pero de esa medida tonta ya no tengo accidente posible con una raya. Obviamente. En nuestro río. Y por ejemplo las aguas vivas, que también son muy habituales, y que provocan un dolor, y hay mucho mito dando vuelta. Por ejemplo, que hacerle pis arriba de... Usted se ríe, pero es verdad. Y inclusive lo he hecho con uno de mis chicos. Hacer pis arriba de la picadura y de esa manera... Porque ahí estaríamos con agua caliente, que en definitiva es eso. Digamos, qué puerco que suena, pero... Tamizado, la orina es algo caliente, lo que va a hacer es empeorar el disparo de unos microdardos que quedan sobre la piel después de que tocó el agua viva, que hizo contacto con nosotros, quedan
miles y miles de unos microdardos, algunos disparados, que son los que provocan el ardor, y otros sin disparar, que cuando tienen contacto con algo, por ejemplo, más caliente que la temperatura del agua donde estaban, esto es del agua de mar, se disparan todos esos microdardos. O sea que se intensifica. Exactamente, por eso lo primero es abundante lavado con agua del propio mar y rápidamente buscar dónde está alguien haciendo una ensalada y tiene vinagre. Ah, la tenían clara acá, me preguntan vinagre. O sea que el vinagre sirve. Sí, es muy desesperante el momento. A mí me tocó pasar con mi hija el tema de tener que salir a buscar quién tenía un... De ahí ¿Un chorro de vinagre? Un medio litro, si es posible, digamos, bañar en vinagre. Y eso para después con agua, otra vez agua fría de donde le picó, de mar. Exacto. En este caso. Bueno, otra cosa habitual, yo estoy pensando en las lagunas y no solamente en los mares. Las sanguijuelas. Que son estas que se te prenden. Sí, pero esas hay que sacarlas y que... Esas hay que levantarlas lentamente porque lo que tienen en su boca un elemento cortante que es el que utilizan para poder tomar sangre. Sí. Y en general, aparte, una sustancia anestésica, uno no se da cuenta y puede salir con una... Hemos visto en algunas ocasiones, no en los últimos años, le diría hace bastantes años, vimos con sanguijuelas y el tema es no arrancarlo súbitamente, ir levantándolo lentamente, va a quedar una herida cortante que se hace la compresión, desinfección, compresión, no suele sangrar mucho más. Va a sangrar durante un ratito porque hay una sustancia anticoagulante. Lo mismo que tienen los vampiros, tienen las sanguijuelas para que siga saliendo. Otro mito que está bueno, ¿el agua de mar cura las heridas, ayuda a la cicatrización o no es tan así? El agua de mar pura de áreas no contaminadas, un agua salada, puede ayudar en esa limpieza inicial en ocasiones cuando no tengo otra mejor. Pero si tengo una solución fisiológica estéril, sin lugar a dudas, el arrastre es con solución fisiológica. Bueno, y vayamos a todos los insectos que son los que más habitualmente nos aquejan. Jejenes. No sé, otro tipo de insecto, araña, no sé si arañas, araña. Tiene abejas, avispas, abejorros, hormigas. Sí, de todo. Jejenes. Y que hablar que ahí te enterás que sos alérgico a esa picadura porque te transformaste en una pelota. Bueno, eso es una de las cosas. Cada uno debería tener conciencia, por lo menos por antecedentes de accidentes previos, si es alérgico, para tener algunas medidas que ya su médico de cabecera, pediatra, alergista, le haya puesto en consideración de qué hacer ante un nuevo accidente, porque hay gente que la puede pasar muy mal con incluso cuadros peligrosos como el shock anafiláctico, que requieren que la persona, amén de tener una identificación que diga que potencialmente puede hacerlo, lleve medicación ella misma para que alguien de un equipo de salud pueda implementar cuando la persona está incapacitada, pero también a veces dentro de la familia debe identificarse y saber cómo actuar si un miembro de la familia puede hacer un shock anafiláctico, por ejemplo, por la simple picadura de una hormiga, de una abeja, de una avispa. Bueno, esto es muy interesante, a mí me pasa de hecho y llevo la medicación con uno de mis hijos que es muy alérgico, toco madera, nunca me ha pasado y nunca he tenido que estar en esa circunstancia, pero la prevención y la sensación de que eso debe acompañarme es muy importante. Con eso y con respecto a otras medicaciones que muchas veces nosotros nos vamos de vacaciones, nos olvidamos de todo, nos relajamos. Hay que armar un botiquín. Y hay que previamente tener en cuenta que no todos los países la medicación es la misma, no conocemos, eso nos genera aún más angustia y bueno, empeoran las cosas. Frente a la picadura, porque tenemos que cerrar, porque nos tenemos que ir a la mesa, ¿qué hacer? No hacer más daño que el propio insecto, el propio animal. Sea una picadura de un insecto pequeño, sea la mordedura de un león. Digo, lo que hay que hacer es, tal cual de alguna manera los colegas expresaron, limpiar la zona, hacer compresión si hay sangrado y la consulta inmediata. No agregar ni poner nada que los lugareños digan, nada que el folclorismo, porque puede haber alguna cosa puntual del folclorismo que podría utilizarse, pero nunca sabemos si la que nos están diciendo es la que debemos usar. Es la correcta. Entonces, lo primero es higiene del lugar, la limpieza del lugar, parar cualquier sangrado, en lo posible que la persona accidentada por un animal sea la que está en reposo, si es posible, si hay quien ayuda, porque a veces estoy solo, y buscar el centro sanitario. Por lo tanto, una medida para cerrar, si le parece, es que cuando estoy en cualquier situación alejado de mi domicilio, y dijimos 50 kilómetros en adelante, donde sea, ¿dónde están los lugares a los cuales debo referenciarme si ocurre un accidente? Yo tengo que tener una suerte de GPS, de mapa en mi cabeza, siempre para decir, si ocurre algo, hacia dónde debo ir. Gracias, doctor. Ha sido muy útil para todos nosotros. Me voy a la mesa, quedó pendiente el tema de las ampollas.
por deporte excesivo, por fricción, ¿qué hacemos? No hacerle pis arriba. No, sabía que se iba a quedar con ese tema. Bueno, yo cuento mis intimidades porque mis intimidades ayudan a que la gente no haga lo mismo que hace uno. Pero no es solo tuyo. ¿Te reíste mucho? No, es que yo también tenía ese mito, de verdad. No, que pensé que hacía bien. Me reí porque lo contaste. Porque vos te imaginás la escena. Claro. ¿no? Porque es bastante ridícula, pero bueno, es así. Pero es algo muy común. Es algo muy común y vino muy bien que lo hayas mencionado. Bueno, hablemos de las ampollas. Las ampollas, dale. ¿Qué pasa? Como nos decía al inicio Sergio, tratar de no pincharlas. ¿Por qué? Porque el líquido que queda adentro, ese líquido es reparador, es linfa y es justamente lo que va a acelerar la cicatrización. Ahora, ¿por qué se dan las ampollas? Fundamentalmente por dos motivos, o por quemaduras o por fricciones, y esto se ve mucho en el área deportiva. Entonces, lo importante ante una ampolla es, primero, como hablábamos recién, es tratar de prevenirla. Por eso es tan importante evitar cambiarse la ropa, como el otro día hablábamos, fundamentalmente las medias, para no mantener un clima húmedo en el pie que es favorecedor. Tenemos que cambiarnos que cambiarnos las medias justamente para evitar que quede transpiración acumulada, que se críe un ambiente húmedo que es propicio a que justamente con el calor que pueda provenir del suelo, generar una ampolla. Que esto es muy habitual, especialmente cuando se está en la playa, que nadie tiene medias. Entonces se calzan las zapatillas para jugar un fútbol, un picadito ahí donde surgió y después terminan muertos. Y si se pueden poner dos pares de medias, mejor todavía, porque ahí una media va a friccionar sobre la otra media. Y esto no afecta tanto la piel. Esto es un dato interesante. Perfecto, está bueno. Ahora, la ampolla, como bien decíamos antes, tratar de no pincharla, salvo que sea una ampolla que esté en un lugar que por presión esté generando mucho dolor. Entonces acá, en estos casos, sí se puede llegar a pinchar, pero con una serie de cuidados que van a ser, primero, antes de pincharla, limpiar muy bien el área, usar alguna aguja esterilizada y nunca pincharla en forma perpendicular. Siempre pincharla en forma paralela, justamente para no provocar sangrado. Alejandro, que trabaja habitualmente con tenistas profesionales, está más que acostumbrado con el tema de las ampollas. Sí. O sea, habrás pinchado 752.000 ampollas, porque ustedes ven que muchas veces están jugando y se tienen que retirar producto de las ampollas. Sí, es algo muy inhabilitante la ampolla. El dolor es muy grande, muy grande. Bueno, nos tenemos que hacer la pausa. En un ratito estaremos hablando con la licenciada Schwalb. ¿De qué? De las heridas del alma. ¿Duelen? ¿Realmente esto es mito o es una realidad? ¿Por qué pone esa cara? Porque duele. ¿Tiene alguna herida que nos quiera transmitir? ¿Quién no tiene heridas en el alma? Bueno, todos tenemos, así que estaremos todos escuchando atentamente a ver qué es lo que nos puede decir Valeria que puede ayudar a mitigar esta herida del alma. Hacemos pausa, estamos de vuelta en un ratito nada más respondiendo todas tus consultas. Así que si querés, llámanos. ¿A qué teléfonos? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Ya venimos. ¿Sabías que según la ley 24.308 tenés derecho a reclamar la plena accesibilidad al medio físico? ¿Sabías que se entiende por herida toda pérdida de continuidad en la piel secundaria a un traumatismo? Como consecuencia de la agresión de este tejido, existe riesgo de infección y posibilidad de lesiones en órganos o tejidos adyacentes, músculos, nervios, vasos sanguíneos, etc. Una mancha, vas un